Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy se ha subido a bordo el Tito Samuel y vamos a fumar por fin el Full Virginia Flake de Samuel Gawith. Pues muy bien, compañeros de ruta, hoy por fin traemos este Full Virginia Flake, que es un tabaco que, vamos, de mis preferidos de hace muchísimos años. De hecho, por eso he traído esta lata, que es una lata, es como un pequeño homenaje a este tabaco, una lata que compré en Italia estando de crucero. Y la verdad es que es un tabaco que, bueno, aparte de eso, de las ganas que teníamos de traerlo al canal, es un tabaco que está muy bueno. Y hoy es un vídeo que está lleno de novedades, lleno de sorpresas. Y bueno, vamos a empezar un poquito con la primera sorpresita. Bueno, antes de empezar a fumar y todo el rollo, voy a dar presentación al maridaje, que hoy traemos esto, que es una hidromiel, que bueno, con el dulzor de la hidromiel y esos puntitos de azúcar que trae el Full Virginia Flake, pues yo creo que puede quedar muy, muy bien, ¿no? Que, a ver, dejadme leer porque tampoco... Trebarruna, vale. Hidromiel, trebaluna. Voy a ir abriendo. Y nada. Pues mientras él está abriendo la botella, ponemos el vídeo de la lata y el tabaquito. Que se vea un poquito... que es un tabaco que, bueno, ya se sabe, me parece que viene en Flake, ¿no, Dani? Creo que me huele de que sí, la verdad. Full Virginia Flake, viene en Flake, importante. Es un tabaco realmente que, bueno, como ya dicen en casi todas las presentaciones de las webs, que es un tabaco oscuro, maduro, en Flake, es el típico tabaco que... Madre mía, menos mal que no se está viendo, sí, se estará viendo. Que rompo la mesa. Pues como decíamos, es un tabaco que viene pues en Flake, obviamente, es un tabaco Virginia, todo Virginia maduro. Es un tabaco espectacular, no hay más que decir de este tabaco. Ya está, revisión terminada. Tabaco legendario. Es uno de los tabacos más petados de reseñas en Tabaco Reviews, luego ya daremos un repaso a la web. Pero es un tabaco de los que dicen que cualquier fumador de pipa, da igual la edad, del año, de donde sea, del tipo de gustos, tiene que pasar por este tabaco y lo tiene que probar. O sea, un tabaco que merece cata y merece ser probado. Bueno, aquí Sergio que nos termine de... ¿Qué color más chulo? Que hasta parece whisky. No será whisky, ¿no? Mentiroso. No, acabo de abrir la botella ahora mismo. A mí no se haya visto. Sí, parece whisky o parecen los típicos vasos que te encuentras en la misma Donde terminan todos los cigarrillos. Bueno, pues este era el color. Voy a limpiar el estropicio. Sí, pero hoy jurado que no hemos bebido nada antes de empezar. Y bueno, comentar también que este tabaco, como ya dijimos en el unboxing, al final del vídeo, este tabaco pues ha venido de Argentina, que aquí está la lata realmente, que luego también la abriremos y hablaremos un poco de los aromas y demás. De la lata que vino por cortesía de Tabacos del Sur de Argentina, Leo, muchísimas gracias por este detalle. Y vamos de paso a decir para todos nuestros suscriptores, seguidores, amigos, compañeros de ruta, ¿vale? Un detalle que va a tener pues esta tabaquería de Argentina, muy bueno. Y vamos a dejar un vídeo ahora para que veáis cómo va a ser y explicando un poquito para que sepáis el detallito que va a tener con vosotros. Así que, dentro vídeo. Pues muy bien, compañeros de ruta, para disfrutar de las ventajas que expondremos a continuación si eres residente en España, tenemos que entrar en la página www.tabacosdelsur.com.ar. Le clicamos aquí y se nos abre una página amigable enfocada en tabacos de pipa, en pipas y en accesorios. Tienen una gran gama de tabacos de pipa y marcas con muchísima información de cada uno de los tabacos. De hecho, vamos a clicar aquí y vemos que podemos filtrar los tabacos por mezclas, por fuerza, por colección, incluso por corte. Que esto a Dani le viene que ni pintado para seleccionar Flake, darle a buscar y eliminar de forma automática todo lo que no venga en formato Flake. Una vez encontremos el tabaco o la labor que estamos buscando, le hacemos clic y se nos abre una pequeña descripción con alguna cata o review del tabaco en cuestión si es que la hay, con su especificación, comentarios de otros usuarios en el caso de que los hayan dejado que podemos leer y compartir también nuestros propios comentarios, comparar el producto con otros tabacos, ponerlo como favorito en el caso de que estéis registrados y obviamente comprar.
Tabacos del Sur es una página que opera desde Argentina y su moneda oficial es el peso argentino, pero nos dejan convertir también en euro y en dólar americano para mayor comodidad. De hecho, voy a clicar a euro para que veáis el precio de este tabaco en euros, que sería de 10,60. Muchos estaréis pensando, vale Sergio, todo esto está muy bien, es muy interesante, pero ¿de qué ventajas estamos hablando? Pues bien, nuestro amigo Leo nos ha facilitado una promoción no acumulable con otras para nuevos clientes de España, y esto es importante, solo nuevos clientes de la península española, que consta de un 10% de descuento en todas tus compras los 3 primeros meses. ¿Y cómo se consigue esto? Pues vamos allá, sacad el catalejo y estad atentos que empezamos. El primer paso, obviamente, es registrarnos, y para ello venimos aquí arriba, le damos a cuenta, le damos a registrarse y se nos abre la página de registro. Aquí es importante que declaremos que somos mayores de 18 años, que aceptamos la política de privacidad y rellenar todos los espacios en blanco. Una vez hecho esto, le damos a continuar y se nos enviará un correo de confirmación al email que nosotros hayamos facilitado. Es posible que no lo veáis en la bandeja de entrada porque os lo marque como spam, como me pasó a mí, y esté en la carpeta de spam. Pero vamos, que es entrar allí y está segurísimo. Una vez hecho esto, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bien, tenemos que ponernos en contacto con Leo a través de su WhatsApp, que es el 5491136506927. Decidle que sois nuevos clientes y que vais de parte de la Ruta del Tabaco y os facilitará un código promocional para poder disfrutar de ese 10% de descuento en todas vuestras compras durante 3 meses. Así que ya sabéis, si queréis, pasaros y echadle un vistazo. Y ahora seguimos con la revisión de este tabaco legendario. Pues muy bien, compañeros de ruta, si estáis interesados en comprarle algún tabaco, daros un vistazo por la web, mirad qué tabacos tiene, decirle que venís de nuestra parte y ya está. Y él hablará con vosotros, ya habéis visto que podéis hablar incluso por WhatsApp con él, o sea que os lo va a poner fácil. Y bueno, vamos a entrar un poquito a probar esta hidromiel. Vamos a ver qué tal. La primera vez que pruebo esta hidromiel. Ya el olor es como... Es diferente. Un poco, parece moscatel. Sí. A mí me huele mucho a canela, tío, también. También un poquito. Sí. Y el moscatel está ahí como el licor de uva. Sí. Porque esto realmente, ¿qué es lo que tenía Sergio? La hidromiel. Esto, en sí. la hidromiel es agua fermentada con miel, básicamente. Es una fermentación de agua y miel, solo que a lo mejor le añaden alguna cosita más. Voy a echarle un vistazo. Son recetas propias, elaboradas de forma artesanal, utilizando ingredientes totalmente naturales, sin añadir conservantes ni aditivos artificiales. Es una hidromiel de la clase tradicional, producida a partir de una mezcla de miel, agua y levadura. No lleva nada más. Lleva levadura. Pues muy bien. Déjame la botella que la pondremos por aquí sin dejar de enseñarla. A ver que se vea. Ahí está. Ahí. ¿Ponemos el taponcete o esto así? Ah, bueno, así ya directamente para servirnos luego, ¿no? Tiene que acabarse. Le pones la cera a esta y ya está. Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Pues muy bien. Pues bueno, Pues un brindis por todos vosotros, compañeros de ruta, que siempre estáis ahí al otro lado. A ver qué tal está esto. salud. Te ha faltado decirlo en vikingo. ¿Cómo era? Skol. Skol. Dulce, pero... Dulce. Pero a saco Paco, ¿eh? No está mala. No está pero mala, ¿no? me gustaba casi más la de la artesanal de tu amigo, ¿eh? Tenía... Sí, ¿no? Es como... es como cuando yo... Sí, cuando te hacía el té y le ponía miel, que tú me decías mucho, tío. Pero claro, a ver, la artesanal de mi amigo fue un venazo que le dio, que no sé si volverá a hacer más hidromiel. Pero bueno, lo artesanal hecho en casa ya se sabe. Siempre Ya. es mucho mejor, todo tiene un toque siempre más personal, cupitajos, mocos, lo que sea. Madre mía. Y bueno, antes de encender la pipa, yo creo que ya estaréis viendo algo nuevo por aquí. Voy a fumar el Full Virginia Flake con mi pipa de maíz. Y nada, y voy a estrenar aquí con el Full Virginia Flake la más clarita de todas, que también es la que tiene más capacidad. De hecho, le he metido 3 gramos y pico sobrados y mira cómo está. Hoy vamos a disfrutar como O sea, campeones. Básicamente está un poquito menos de la mitad. Hoy has hecho feliz a muchos suscriptores que decían Virginia con fumar con mazorca, con aquí pipa está. de maíz. Pues mira, hoy. Aquí está. Esto- También De decir... estas tiene que caer una para nosotros también. También decir
que como ya algunos sabéis, yo fumo con filtro, compro estos filtros de White Elephant que son de 6 milímetros. Para que se vea la diferencia con uno de hecho, mira, como tengo que... Mira, sí, tengo uno de 8, para que lo enseñes y lo compares. ¿6? 8. Son como más, Nueve. más larguitos también. Son un poquito más larguitos, más finitos. Y güey, ¡Epa! pipa de Fumum. Y nada. Así que esto luego también comentaré una cosita más. Como tenemos aquí un experto reparador en pipas Bueno, aprendiendo. antes del vídeo. Aprendiendo. Y bueno, pues vamos a empezar ya a darle fuego a esto, ¿no? Vamos a Que darle la gente fuego. dirá, sí, sí, muy bien. Todo muy bonito, todo muy pero bonito, no está pero fumando. ¿cuándo vais a empezar a fumar? Y hoy, Por mira, fin. hoy yo me la voy a defender. ¿Tú también quieres un cerillote? No, yo me echo. ¿Tú, cerilla? Venga, va. Hoy vamos a darle... ¿Tú primero? ¿Dónde tú primero? Mechero que la cazoleta hoy la tengo lejos. No veas, tú, parecía un petardo de San Juan, ¿eh? Mira, mira. Es más, podemos usar hasta la misma cerilla. Para darle un toque especial a esto. Hoy sí se me apaga la pipa cuando esté ya llegando al final, no sé si voy a poder encendérmela. No sé si la llama va a llegar hasta el final. Te voy a dejar aquí. Está en ese puntito que cruje Ahora contaremos porque este tabaco, como ya sabéis, igual que muchos flakes de Samuel Gawith, vienen con ese, vamos a decir, un poquito exceso de humedad, pero no como un defecto, sino que bueno, vienen húmedos y entonces se tienen que airear. Y de hecho, esta vez ha sido de un día para otro. Sí, Sergio lo sacó un día antes porque Ayer por la tarde. le dimos, bueno, sobre todo yo le di vueltas a este tabaco. Y sí que es verdad que es un tabaco que es riquísimo, todo bien, pero ese punto de humedad que hay gente que sí que incluso pues comenta que directamente de lata lo abren, lo sacan, lo rompen y ya lo cargan, o lo fuman en modo flake. Pero a mí sí que me parece que este tabaco, o por lo menos a mi gusto, me resulta más sabroso un poco aireado. Parece que la humanidad ya sabemos todo lo que tiene, etcétera, etcétera. Deja que se apague, Y este pero- tabaco ya viniendo con esa humedad que es propia ya de Samuel Gawith, si lo dejas fumar de un día para otro, es que lo vas a disfrutar muchísimo. Por lo más. menos la lata cuando lleva muy pocos días abierto, que es el caso. Que yo de hecho estuve, bueno, me parece que fumamos una pipada los tres, luego no sé si llegaste a fumar tú otro o ya me llevé la lata. Yo llegué, sí, he llegado a fumar durante esta semana, le he pegado otro repasillo para recordar matices y cosas. Es un tabaquete que sí, que necesita un poco, si no airearse va a gustos, pero mínimo viene demasiado como... Y ahora sí que voy a coger la lata y vamos a hablar un poco... Es Samuel. Viene con uno, como ya habréis visto en el vídeo de presentación, con esta galletita súper chula. A ver, los que se compraban por lo menos en Argentina. sí, exacto. Viniendo de Argentina, iba a decir, los que se compraban en Dan Pipe, por lo menos los que compramos venían con lo del iPhone, que era como los dos agujericos. Me gusta mucho más este diseño. Este diseño mola mucho. Que además podría ser perfectamente, Con esto la se ventana. forra y podría ser un posavasos precioso. Vale. De la Vale. fábrica de Gawith & Howard ahí. Sí. Todo chulo. Y nada, para hablar un poquito del tabaco, hasta que nos peguemos la segunda encendida, el olor en frío, este tabaco es espectacular. Seguro que muchos lo habéis ya probado, fumado hace años, etcétera. Así que ya sabéis, reventar la caja de comentarios de lo que os parece este tabaco. Es que nunca me deja de sorprender este olor. Que cada vez tenemos más comentarios, más de vosotros os animáis a comentarnos. Tú ve hablando que yo voy oliendo. La verdad es que cada vez nos cuesta más contestar todos los comentarios, pero nos alegra muchísimo Mucho, el
Eso es. la dinámica orgánica que hay en nuestro canal, que ya habláis entre vosotros y tal, y Ujú. nos gusta mucho. Que, De se, verdad que se ha convertido casi en un mini foro comunidad, la verdad es que es nos muy, hace, es nos muy- hace es muy mucha grande. ilusión, sí. A veces hay tanto que es que no da tiempo ni a contestarlos a todos. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos para contestaros a todos vosotros y vamos a intentar seguir haciéndolo siempre dentro de nuestras posibilidades, claro. Si llega un momento que... Pero bueno, de momento nos estamos esforzando para contestaros a todos sin dar tregua a nada más. Este tabaco, que bueno, he dejado que termine de comentarlo, la verdad es que sí, nos encanta recibir esos comentarios, o sea, nos hace muchísima ilusión. A mí el olor que me viene, aparte de ese típico caracterísimo olor de Samuel Gawith, como ese máximo exponente de como masa de pan, granero, como cereal maduro, pan en fermentación, higos pasas. Que por cierto la lata ya está tiritando ya. Han hecho así, los flakes han ido para un lado en plan de... O sea, no sé si habéis visto alguna de las películas en que los alimentos cogen vida, que hacen así, que está el plato de uvas para pinchar y hacen los demás así, y el que se queda en medio que no se da cuenta es el que... Pues esto igual, los flakes hacen así y el que se queda en medio dice, ¿qué pasa? Sí, Totalmente la típica bola de heno así ya que está ya cortada, ya tiene unos días y está ya pelmazada. sí, es eso, Totalmente. como a granero viejo, y ese toque como un poco también como a tierra mojada, no sé, como a esa humedad de cuando acaba de llover, no sé. A mí tanto ya no, pero a mí eso, el bloque de paja, sí. Vamos allá, ahí lo dejamos que se vea bien. Pues nada, vamos a darle Pues la nada, segunda... vamos a darle fuego ya, por fin. Yo creo que con una para los dos, para no romper la magia de la primera, yo creo que ya tendremos. No me ves aquí con estos palitroques ahí, Mientras ellos encienden la pipa, yo voy a disfrutar ya. Cuéntanos, Sergio, ¿qué vas notando con la pipa de maíz? No quieras saberlo, ¿no? Yo ahora también probaré el tema del maridaje, porque este tabaco siempre lo he fumado con un té con leche, un café con leche, un café solo, y la verdad es que esto de la hidromiel, a ver qué punto le da. Con el Best Brown estuvo buenísimo. Y el Best Brown este quizás es un poquito más profundo, más fuerte, pero yo creo que puede casar muy bien. ¿Qué pasa, Dan? La verdad es que la pipa de maíz le da un toque a este tabaco de estar paseándote por un campo de maíz no sé, no sé cuál es la temporada del maíz realmente, pero como estar paseándote por un campo de maíz y estar tocando, Un maizal, ¿no? y estar tocando las hojas frescas, tío, no sé. Yo así con aspiraciones profundas, ese dulzor natural del tabaco aquí se eleva a la enésima potencia. Ya sabéis que vamos a decir que Samuel Gawith buen trabajo, lo vamos a reservar para luego. Va a salir, pero sí que puedo decir que este tabaco es un Master of the Universe, pero con todas las mayúsculas. Ayer me fumé un resto Está haciendo un pelín. del vape de Samuel Gawith también, el St. James. St. James Blake, buenísimo ese tabaco también. Con una pipa de maíz y un poquito de brandy de Duque de Alba que quedaba. Madre Es mía. una experiencia religiosa, ¿no? Fue brutal, ayer fue brutal. Y hoy creo que va por el camino, ¿eh? Yo tengo que decir, para hablar un poquito de la historia de este tabaco, la primera vez que oí hablar de él pues sería más o menos 2008, 2009, en el Pipa Club. Un hombre, cuando empezamos, como ya sabéis, y hemos contado más de una, de dos y de tres veces, que empezamos mucho con el tema de los aromáticos, los avainillados, con los de frutita.
Y entonces este hombre era las antípodas de eso, pero ya en un extremo un poco radical, de que no le sacaras de la Latakia y de las inglesas, de las balcánicas, eran muy así de tabacos muy fuertes, con mucho cuerpo, y los aromáticos ni que hablar, ¿no? Pero me dijo, ¿pero por qué fuma esos tabacos aromáticos y tal? Bueno, pues ya sabéis los inicios y demás, ¿no? Pero no supimos decir otra cosa que, bueno, porque son tabacos como más dulces y demás. Y dijo, si queréis probar un tabaco dulce, pero bueno, probar, mira, me dijo, ¿veis? Ir al estanco de aquí abajo, que había un estanco muy grande en las Ramblas de Barcelona, que era el estanco Jimeno, por lo menos antiguamente era un baluarte para los tabacos de pipa. Y nos dijo, preguntar por el tabaco de Samuel Gawith Full Virginia Flake. Y yo en aquel momento, claro, que no sabía de nada, y dije, ¿pero cómo es? Y dice, es una lata así, como rectangular. Y yo no sabía ni qué eran los Samuel Gawith, imaginaos, o sea, fue al principio, de los primeros días que pisamos el Pipa Club. Y me dijo, es muy fácil, dice, verás un Sherlock Holmes, dice, verás, tú pregunta por la marca Samuel Gawith y el que veas que es un Sherlock Holmes fumando. Me dijo, es muy fácil, y dice, color amarillo con el Sherlock verde, y claro, a mí me hablaba, yo no lo tenía en mente, ¿no? Que de hecho bajé en ese mismo día, cuando bajamos del Pipa Club, fui y no estaba esa lata. O sea, estaba creo que el Golden Glow, no sé si estaba el Best Brown, no sé. Pero bueno, el caso es que la mujer que había ahí en ese momento me recomendó el Golden Glow. Me dijo, bueno, este es un Virginia también, tal, que sabía un poco. Yo no sé si estaba el Golden Glow, porque si estuviera el Golden Glow, yo creo que el más similar, el que mejor me hubieran tenido que recomendar es el Best Brown, más que el Golden Glow, que también es en Flake y tal. Pero bueno, me llevé ese que me gustó mucho y este no lo probé hasta años después en un crucero, fue en el 2013, o sea que pasaron unos añitos, y compré esta lata, que por eso está esto en italiano, este mensaje, porque en el crucero hicimos una parada en Florencia y en Florencia compré esta lata que la tengo como un tesoro, y por eso, como un homenaje un poco al tabaco y por también respetar un poco el diseño original, o más original que hemos podido tener con esta lata, pues por eso la he traído. Un poquito de ruidito, pero continúa encendido, ¿eh? La verdad es que entre el dulzor del Full Virginia Flake, el dulzor de la pipa de maíz y el dulzor de esto, yo para mí que hoy es algo diabético. Madre mía. Qué dulzor. Pero qué bueno. Qué dulzor. Eso sí, a mí me viene el toque de agua, es como que me... Será por... ¿Y tú qué, Dani, que no dices nada? ¿Qué te está pareciendo el tabaquete? Me están ahí intentando chinchar, porque últimamente, las últimas veces que he tenido que fumarme este tabaco... No lo digas, que nos quedamos sin suscriptores. No. Hubo una vez, sí que es verdad, hace tiempo que la primera vez que lo fumo, precisamente eso que hemos recomendado del tiempo de aireado, pues es como que se sacó y bueno, pues él dijo, bueno, no pasa nada, yo me lo fumo a ver qué tal, y ya había pasado un rato, ¿eh? Pero no lo suficiente y... Estábamos rebeldes ese día. Y me parece que se lo fumó un poco, me parece que ese día solo lo fumaste tú, y el Sergio y yo estábamos con otro. Y bueno, nosotros nos lo habíamos fumado el día anterior, que precisamente nos lo fumamos con una reseña con una reseña de Fabián, exacto. Fabián, esto, o sea, imaginaos, fue en verano. De hecho, fue la lata que compré en Dampai, que queríamos traer para hacer una reseña, pero entre que cogimos otros tabacos y que yo fui fumando en casa, pues se acabó. Pero sí, exacto, pero exacto, fue en la reseña de Humos al Viento que hizo Fabián, que fumamos con él en vivo y luego dejamos un último flake para Dani. El último flake. El último flake. Sí. Y eso que me lo puso con celofán, ahí se condensó aún más en la humedad y yo creo que no le fue bien en ese momento. Pero bueno, ¿y qué te está pareciendo? Hombre, por ahora es mucho mejor que las últimas 2 veces. Es que hoy ha tenido su secado natural y de forma completamente natural, orgánica. Entonces cambia mucho la historia. También tengo que decir que lo he roto muchísimo, o sea, hoy me lo he hecho como un grillo, como al Ángel le gusta. Quería saborearlo bien, sin que me llegara a tener algún que otro problema que algunas veces con los flakes puedes llegar a tener, que tienes que recender alguna vez que otra más. Y aparte hoy también me he puesto filtro, por si acaso, porque ya digo, las últimas veces no me convenció, dije, hostia, esta vez con un filtrito a ver qué tal. Y por ahora está rico, ¿no? Está mejor. No puedo decir ricoso por ahora, pero está mejor. Hay mucha gente que te está llamando traidor por haberte puesto un filtro otra vez.
yo lo que tengo hoy que ha cogido lo típico, lo estás notando, ¿no? Al cargarlo ha cogido como eso que hace a veces como uy, que tira perfectamente, me está sabiendo deliciosamente y ya, a gloria, pero está aquello que hace uy. Parece que tenga un mini chihuahua, no, pero realmente está fumando perfectamente y viene. Pero es aquello que yo creo que debe ser que en el tiro es como cuando pones la lengua para silbar, pues lo mismo. Decir realmente que es un tabaco que es que yo creo que poco podemos hablar decir como cosa nueva de este tabaco, por eso he comentado que como es un tabaco que seguro habéis probado, si no ahora hasta que vuelvan a traer, que menos mal, y ahora por fin van a traer a España. Parece que ya por fin. Los Amol Gawiz, pero seguro que con anterioridad lo habéis probado, o sea que, como he dicho antes, reventar la caja de comentarios. Pero decir que es ese toque, pues como decías tú, de campo de cereal en su máximo exponente, dulzor natural del tabaco. Como bien me dijo ese hombre, si quieres un tabaco dulce no tienes por qué coger un aromático, y menos los que comprábamos en aquel momento, qué razón tenía. Con este tabaco vas a tener una fumada dulce, agradable, profunda, que tener quizás un poquito de cuidado porque es un Virginia poderoso que sí, no sobrecalentar la pipa. El Virginia es un Virginia ya maduro, crecido y tiene su carácter. O sea, realmente si lo empujas bastante se vuelve sobre todo picoso en nariz. Así que cuando estén los estancos, comprar uno, el resto será para nosotros. El resto para nosotros, ¿eh? Sí, no sé, ya... Nos pondremos en la puerta de los estancos como veamos con más de una lata. De hecho, el estanquero ya le dije, cuando lleguen, me guardas, y no es broma, 5 latas, le dije. Mínimo 5 latas me voy a llevar de este tabaco. Y eso que ya tenemos dos embodegándose. La verdad es que sí, porque aparte de este, que sé que hemos abierto para fumar, que es como el que nos regaló Leo de Tabacos de Sur Argentina, pues tenemos las 2 latas que compramos. Pues ya preparas para embodegar. Están más al vacío y esperando sitios en la bodega. Ahora es un tabaco que tiene como bien dijo Fabián precisamente en esta reseña, y sí que es verdad que te viene ese toque como un poco a esa especia, como incluso a clavo, ¿sabes? Esos toques como... Y por momentos como incluso un toque, no sé si canela, pero... O no sé si es por el toque de puede ser por el pero maridaje. igualmente tiene esos toques así como... El toque ese como... Y sobre todo como esa masa de pan, ese bollo fermentado. Yo tengo un dulce al cubo que lo estoy flipando, de verdad. Yo sobre todo también es que es una fumada que sí que es verdad que está eso de que hay que ir con cuidado, pero es un tabaco que aunque realmente... Sí, bueno, yo creo que este tabaco sí que va mutando, sí que va como tostándose y demás, pero en la fumada... Pero... No sé, para mí es que es de mis tabacos preferidos. Yo creo que si me dijeran ahora mismo, a día de hoy, ¿qué tabaco te llevarías a una isla desierta? Y me dijeran, di uno, aparte de que me gusta mucho el SVH como aromático de vainilla, alguno de la comarca, o el Salty Dogs, el Sandy Flake también me encanta. Bueno, hay muchos tabacazos, ¿no? Pero creo que ahora mismo sería este el que yo me llevaría a una isla desierta. Yo la verdad es que estamos tocando tantos tabacazos que Ya es difícil a veces elegir uno, ¿eh? a veces es difícil, ¿eh? Quedarte solo con uno. Es que está rico, ¿no? Lo siguiente. Y también es verdad que a veces mutas, que a lo mejor esto me lo preguntas en otro momento, pero este sería sin duda uno de ellos. Y que también el maridaje cambia mucho. Depende con qué. Que también el Best Brown, hay gente que prefiere el Best Brown. De hecho, Fabián es una de las preguntas que le hice en el directo, en el directo ese que hizo, y me dijo que él se quedaba con el Best Brown. Un poquito más... A mí es que realmente me gustan mucho los dos. Hombre, yo entre este y el Best Brown pienso como Fabián. Me quedo también con el Best Brown. Es que es un pedazo de tabaco también. Lo que pasa es que este es como un poco más... No sé, como más profundo, con más cuerpo.
El brown es un poquito más ligerito, pero ambos realmente están... No es ninguno encima de otro. Lo que sí que hay que decir de este tabaco es que es el tabaco, yo creo que tiene más reseñas en Tabaco Reviews. Vamos a ir a mirar un poco que nos hagas el resumen de lo que tiene. Ya lo decía uno de los comentarios, si queréis ir al tabaco con más 4 estrellas de todo Tabaco Reviews, pasaros por Full Virginia Flake, como es un tabaco obligatorio. Exacto. Y hasta el gato dice que sí. Pues mira. Ojo, ¿eh? Ojo. 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 Ojo, Ojo. Ojo. Tiene 583 valoraciones. ¡Ojo! Bastante. De las cuales 4 estrellas son 381 y de 1 estrella 15. O sea, la diferencia es abismal. O sea, que es lo que dijo aquel hombre. Si queréis pasaros por el tabaco que tiene más 4... O sea, Más 4 300... O sea, 381. Que se Mamma dice mía. que se dice rápido, porque Sí, correcto. hay algunas que no llegan ni a 100 valoraciones en total. Pues imagínate, este son casi cuadriplica. Pues bueno, le dan un 3,5 sobre los 4. Una de las notas también más altas que hay actualmente, aparte con una cantidad de valoraciones impresionante. De fuerza media, saborizante ninguno, sabor medio a completo y nota de habitación agradable a tolerable. La verdad que bastante bien. Es que yo creo que a ver, que hay gente que puede no gustarle. Bueno, aquí hay 15, hay personas que le han dado una estrella. Yo creo que es un tabaco que es que a ver, no sé cómo decirlo sin tampoco parecer muy radical o muy extremista, pero creo que es un tabaco que es extremadamente difícil que no te guste y no te parezca buen tabaco. Una cosa es que te gusten más las inglesas o que te gusten más incluso pues, las danesas, pero es un tabaco que es legendario y que está muy bueno, no sé qué. Que es un tabaco en que en cuanto llega a un estanco es el primer tabaco que desaparece. Eso... También Eso es otra cosa que... Por algo será. Es otra cosa que está diciendo él, que es verdad. El primer tabaco que sacó Tom Dampay de Samuel fue el Full Virginia Flake. Y aquí en España es el que a mí... O sea, de hecho me lo compré en el crucero porque las veces que fui a preguntar nunca había de este. Siempre había... Que yo me recuerdo el Perfection, el del perro, el Navy Flake del barco, el Golden Glow, el Escuadrón Líder. Recuerdo de haber visto la lata con el avioncete y todo eso. Pero el de aquí en España este no lo llegué a ver. La verdad es que era muy difícil, o sea, sí que llegaba Samuel Gawitt, pero a la mínima que había un Full Virginia Flake es que desaparecían, volaban. Ya veremos ahora cuando vuelvan a entrar otra vez los tabaquetes del Tito Samuel. Lo que sí que podemos decir es que este no es... Bueno, a ver si os parece, pero este estáis obligados a probarlo. O sea, desde la ruta no recomendamos, sino os obligamos a que lo probéis. Tenéis que probarlo, a que sea una vez, hombre. Este tabacazo legendario. El que no lo haya probado le sorprenderá. Y esto es como los fascículos. Ahora que van a entrar en diciembre, Sí, hablar sí, con sí. vuestros tanqueros para que os los reserven. Que si no, os quedáis sin. Toquecillo de fuego. Yo la verdad es que tengo ganas de probar esa experiencia de Sergio que está con la pipa de maíz y un tabaquete así. Supongo que con el Base Brown también le darás a muerte con una de estas de maíz. Es que es súper dulce, es un tabaco que... Esto que comentan muchas veces de lo de la punta de la lengua es que realmente notas el... Notas el dulzor, ¿no? Ya el azúcar en la punta de la lengua. Imagínate este después de 5 o 6 años en bodega. Lo sabremos dentro de Con 5 años. Prometemos una revisión de un Full Virginia Flake añejado, ¿eh? Sí. Eso está, vamos, prometido. Si el canal sigue vivo, de aquí a 4 o 5 años, prometemos una revisión. Pensaba que ibas a decir, si no les ha dado un cometido, digo, no, bueno. Bueno, realmente, yo no noto mucho la hostia del alcohol de esto, ¿eh? De No. este por lo menos no. Es que en sí la hidromiel no tiene una gran carga Y yo iba a decir alcohólica. que
Tiene de entre... Que ah, no. realmente y con toda la mano en el corazón, 14. sinceramente, pues lo de buen trabajo no sé si se lo daría a esto, porque me parece un poco demasiado dulce, ¿no? Extremadamente dulce. En ¿no? comparación del artesanal... Aquellos A ver, tabacos. la hidromiel suele ser bastante dulce, pero sí que es verdad que para ser una hidromiel tradicional, porque no es una versión acaramelada, ni es... Está un poquito subidita de dulce. Pero bueno, no está mala, ¿eh? Está buena. Si os gusta el dulce, Dulce. Yo creo que este va a ser el vídeo, difícil, pero que voy a estar más callado. Pero es que es un tabaco que me flipa demasiado. Aparte de que a veces me viene el silbido, me viene... Joder, qué tan dulce. disfrútalo, Dan. Pero bueno, pero mejor hoy que otras veces, ¿no? Que otras fumadas. No, digo la hidromiel. Es que me la meto y como si estuviera cogiendo la miel directamente chupándola. Demasiado para mí. No, este toque, a veces el toque de Samuel, como he dicho antes, está, pero está, ¿eh? No sé si en la pipa de maíz lo camufla... O sea, No, está ahí, ¿no? Está. Toque de Y- Samuel siempre está. Yo lo noto muy poco, ¿eh? El toque Samuel en este. Hostia, pues La verdad. Yo una Sea barbaridad. tipo cocción o como se haga. En esto no... Y pues se me cae la pipa. Y aparte de eso, como... ¿Qué? Que casi se me cae la pipa. Ah, Ese como... Es que, no sé, ya digo, estos son matices, percepciones, cada persona con las suyas, pero ese como recuerda mezclado con el tabaco, cuando acaba de llover y está la tierra mojada un poco con el tabaco, ese como toque así, como eso... Como, o a jardín húmedo, no sé, mezclado con el propio sabor de los Virginia. A mí me parece encantador, no sé, cada persona supongo que lo describirá o lo notará de una manera diferente. Yo ya digo, o sea, estoy paseándome en una mañana fresca, aquello que todavía tiene el rocío de la mañana, por un maizal, tío, o sea... Brutal. Ya más que decir también que es un dulzor, es como cuando te comes un carrot cake o un pastelito de estos. Hay pasteles que son como muy dulces, ¿sabes? Aquello que dices, golpetazo de azúcar. Este dulzor de este tabaco es un dulzor muy neutro, muy agradable, no te satura. O sea, no es un dulzor, pues eso, refinado, que se nota que aunque sea un tabaco de mucha calidad, que digan, no, pero le han puesto pues Ni tan empalagoso, un ni topping, exacto, que pueden estar buenos también, pero es que este no, este es el toque... del propio tabaco. Yo creo que también le voy a dar un toquecillo más de fuego. Y yo creo que este tiempo que se ha estado aireando es perfecto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sí que al tacto parecía que estuviera incluso un poquito demasiado seco, pero Como decía la aquel ha hombre, venido que ni pintado. como decía aquel hombre del Stockton o del Spunky, decía que parezcan como cereales que crujen, ¿no? Es que es delicioso, le das un toque de... Incluso dándole un toque de fuego. Sí que al principio está un pelín más... Pero el paso por nariz, no sé si... Bueno, quizás picor cero, hay que tener cuidado no calentarlo, pero ¿qué te a mí parece? picor cero, totalmente. Entonces este se merece el meme de picor cero, ¿no? Básicamente es un picor. Pero... Ya vas por nariz. No, realmente no pica para nada. Y le da un Siempre- poquito de caña también un poco a veces. Siempre que fuméis un poco calmados, ¿eh? Porque este tabaco sí que... El Virginia enseguida se enfurece un poco, ¿eh? Por nariz. Aparte que el toque, por hablar también de otra cosa del tabaquete, por lo menos a mí me sucede, a lo mejor hay gente que no, pero a mí el toque de la nicotina, este tabaco... Este es un tabaco que va a ser un Virginia y así dulzón y tal, te deja las chichas flojas también, ¿eh? Chichas flojas, este totalmente. es un verdadero tabaco de silloncete, ¿eh? Sí. Ese es un tabaco, aunque sea dulce y tal, pero a mí me apetece más por la tarde. De hecho, había un comentario, si no recuerdo mal, que decía, me hizo mucha gracia. Decía, el Best Brown es más un tabaco de este tipo Samuel, Flake y demás, más como de mañana o más suavecito, y el Full Virginia Flake como que sería el tabaco de noche. Como lo del Early Morning y el Nightcap, pues ponía esa comparativa, pero con estos dos. Como que el Best Brown era de más de mañana y el Full Virginia Flake para acabar el día. La verdad es que sí, más por la tarde en un silloncete. Yo es que el toque por nariz me tiene enamorado este tabaco.
De hecho, la última vez que lo fumé, que fue una fumada muy agradable, estando sentado en una terracita al lado del mar en mi pueblo, con un café con leche, fue por la mañana, después de desayunar, y ha sido una de las fumadas, aparte de las más agradables que he fumado en mi vida, y aparte con este tabaco. Fue una mañana, desayunar, estar ahí viendo el mar, además un día de esos con un sol de justicia, pero que nos pusieron una sombrillita en la sombra, con el cafelico y mareándolo con este tabaco, y fue... Yo digo una cosa, que si esto ya es con vosotros dos, ¿vale? Pero también va con vosotros. En A plan, si dentro de 5 años, A ¿vale? ver. Todo esto sigue bien y todo Ojalá. va y todo va. Compañeros de ruta, ¿queréis que lo dejemos en antes de 5 años? Dejad comentarios. Si todo va a buen puerto y así, ¿qué decís de tomar este Virginia Fleck ya maridado, o sea, ya bodegado 5 años, los tres en un sofá tumbado, así con la que ellos también nos puedan ver, incluso en un directo si pudiera ser? Pero en un sofá así relajaditos, tumbados, bueno, tumbas no, pero así de guay. ¿Qué os parece? Pues que dejen comentarios, que nos lo digan ellos. ¿Qué preferís? ¿Que hagamos una revisión de este tabaco después de 5 años en vídeo de este tipo o queréis que hagamos un directo y más apalancados? Dejad comentarios. A ver qué En un dice. sillón, con la chimenea encendida, el perro a los pies. ¿Eh? Tendré que traerme el mío entonces. Bueno, que no ladre, ¿eh? Un perro Michu. Compramos un perro de escayola y ya está. También. Y no ladra. Yo ya voy por la más o menos un poquito más de la mitad y ya ha bajado la fumada y aparte de que sigue siendo... Es que es un tabaco que desde el principio es que es magnífico, es espectacular, eso es formidable. Esos tostaditos, yo los noto un poquito, ese fruto seco, un pelín más. Que es una cosa de este tabaco que me encanta, que aunque sea un Virginia, que no tiene pues, ningún otro tabaco y demás, pero es un tabaco que realmente es complejo, o sea, no es un tabaco lineal. Como por ejemplo a lo mejor un Gold Rush de Aston, que también es un Virginia, no tiene nada que ver, porque es un tabaco mucho más joven, es un tabaco más herbáceo, incluso el Golden Glow, pero sí que son un poquito más planitos, nada que ver, por lo menos a mi percepción. La pipa de maíz a mí realmente, Sergio, me está dando bastante envidia. Envidia cochina. No, la verdad es que el pack de 2 pipas salió económico, ¿verdad? Me dijiste por cuánto más o menos. Creo que no llegó a los 30 euros. Las 2 pipas en el conjuntito ese. La compré por eBay en Estados Unidos. Y Shuri Immersion. Creo que fue directamente a la casa, no lo recuerdo. Pero juraría que sí, que fue directamente a la casa de Missouri. Y muy bien, Y ¿no? muy El envío, contento, todo bien, ¿no? Muy contento. De hecho, si entráis en eBay y ponéis pipas Missouri Merchant y tal, os saldrán un montón de packs así que te vienen 2 pipas. Creo que acabaré. Y me suena de haberlo visto incluso en Amazon también, ¿eh? Yo si puedo haré eso, cogeré un pack de estos. Luego en Amazon lo que hay mucho son pipas de Missouri Merchant también, sueltas. No, pero digo tu misma caja. Tu Sí, misma sí, caja la he sí, visto sí. yo ¿Sí? en Amazon. La misma. Pero si las buscas sueltas, en Amazon suelen haber más. Por 13, 14... A ver, pueden llegar a subir a los 20, depende del modelo, pero rondan esos precios. Una pregunta, así para entrar en el tabaco, a los dos. A nivel de diferencias en sabor en boca, en buque, de este tabaco, y en nariz, en retronasal, ¿vosotros qué? Es que de por sí, es que ya sé que es repetitivo, pero es que... Yo ahora no Qué sé si es rico. porque estoy... No sé si es porque ya ha bajado mucho la fumada, pero sí que en boca sigo sintiendo esos dulcitos. Esos... Pero en nariz noto mucho más la paja seca y un poco ya los tostaditos. Y como ese toque de, como digo yo, como es que no sé si definirlo como tierra mojada o ese toque como
Sí, a lo mejor es el toque más... Como que yo le digo a veces el toque ese como de jardín herbal, pero... Pero como más a... Es que floral no es floral, pero... No. Pero es un toque muy... Ya digo, por favor, dejar muchísimos comentarios sobre lo que os parece este tabaco y todos los matices que habéis desengranado, que habéis sacado de él, dejádnoslo escrito, por favor, que nos interesa mucho. Bueno, ya que estamos echando también bastante humo, de habitación, el humo que deja humo, por supuesto, pero tampoco es nada excesivo, ni nada fuera de... Ni mucho ni poco, lo justillo, que sí que se ve que tienes que apartar un poquito el humo, pero casi nada. Pero no No es satura. excesivo, la verdad es que no. No es saturación. Pero bueno, otra cosa que queríamos comentar, bueno, que quería yo comentar, que por eso hoy está aquí Fumuki con este fusil apoyado, y es que, bueno, ya sabéis que Sergio ha hecho una que otra mini restauración o una limpieza un poco más profunda de lo que son las boquillas y demás, y esta es una pipa que ya me habréis visto en algún otro vídeo, una Avenger danesa, una Warden preciosa, y tenía ya el toque ese un poco como verdosete de la boquilla, y le dije, Sergio, a ver qué puedes hacer un poquito de tu magia, y la verdad me la ha dejado que es, o sea, brilla como igual que la Peterson que me arregló como una moneda nueva. O sea, me ha dejado la pipa, es que tiene el mismo color que el trocito este de plástico, o sea, totalmente un negro brillante. Es que está preciosa, o sea, Tanto esa como la mía, la Peterson, también, si os también, fijáis, también. brilla estupendamente Es que lucen como nuevas, y realmente. está como nueva. Es que hasta creo que la he hacer aquí, ¿no? También. Sí, bueno, ahí le he puesto cera de abeja. La limpié a fondo con un producto que es especial para las cazoletas de la pipa. Que bueno, eso cuando hagamos el vídeo de todos los procesos y tal, ya os pondré todos los links de los productos y demás. Estar atento porque ese vídeo va a caer. Y nada, le apliqué el limpiador, te la limpié a fondo y luego le hice un pulido con cera de abeja. Que queda impresionante. Así que Sergio, muy buen trabajo. Muy buen trabajo, Sergio. Yo ya a la bebida le estoy dando poco porque es eso, está buena, pero es un poco demasiado dulce. Yo A también mi le gusto. estoy dando poquito ahí. Tú ya casi te lo has acabado. Que a mí ese deje de moscatel que te deja, me está gustando, tío. Es que lo que yo he notado desde el primer olor, ese toque como a moscatel. Porque sí que al principio notas como mucho dulce y mucha miel, pero luego el buque te deja como muy de moscatel, tío. Me está gustando mucho. Y lo que hace la fumada es endulzarlo, pero a la enésima potencia. O sea, no es diferente. Yo personalmente me quedo con un maridaje con un café. No sé con qué lo maridaste estos días atrás, el Full Virginia, cuando estuviste dándole vueltas y demás. Con café solo. ¿Y qué tal? ¿Te gusta más que con esto? ¿Diferente? No, diferente. realmente es diferente. No posicionaría uno por encima del otro. Sí que es verdad que la hidromiel es como muy diferente. Pero bueno, con un buen ron o un brandy también puede quedar muy bien, este tabaco. Yo es que para mi gusto, por lo menos esta hidromiel es como que sí que endulza todo mucho, pero mata el dulzor del tabaco. Solamente, es mi opinión. Para mí me empalaga demasiado. Para mí mi opinión es esa, que el dulzor del tabaco, de este tabaco que es, vamos, excelso, es exquisito, lo tapa un poco. Luego ya otra vez te vuelve a venir, una vez ya baja el alcohol y demás, ya vuelve otra vez vuelve a aparecer el Tito Samuel así. Que por cierto, Tito Samuel, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Ojalá esos tabacos no lo dejen de fabricar nunca, ojalá, Esperemos. Aunque hoy Sergio está fumando azúcar elevado a la potencia número 9. Hoy salgo diabético de aquí. Manufacturado en el corazón de los Lakeland de Inglaterra, hace 200 años. Pues se mantiene bien. Y aquí en este pone desde 1792, o sea, tela, Un año después de nacer yo. O sea, lo que sí que sé es que Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los músicos más grandes que han existido, no me acuerdo si fue en el 91 o en el 93, pero vamos, estaba Mozart vivo
o bueno, a punto de morirse, pero es que es un tabaco que... ¿Se podría esto considerar época de piratas o ya 1792? Bueno, finales del 1700 ya... Creo que no. Pero bueno, hasta 1700 y algo sí que es verdad que estaban dando los últimos coletazos, yo creo. que se puede decir ya que empezaban a cazarlos, ya... O sea, pero... No me quiero meter pero tampoco que algún- en camisa de 7 varas, pero creo que para mediados de 1700 ya los piratas estaban demasiado perseguidos ya. Pero bueno, es un tabaquete que tiene sus siglos, ¿eh? Que sean pocos, pero... Te dan golpes, perdona. Estoy acostumbrado, no pasa nada. Pero que tiene ya sus años. Yo sí que noto el toque Samuel. Mucho, mucho. Yo sí lo noto, pero no exageradamente. Y ya esos tostaditos, ¿eh? Esto al final de la fumada, sí que eso lo notas más como esa Se profundidad nota, del tabaco. se nota un poquito. Pero es que ya te digo, yo a mí esta hidromiel me mata mucho la lengua. Sí, por eso yo es como que bebo, dejo que baje un poco y luego le vuelvo a dar. Personalmente, esto sí que lo digo sin ninguna duda. Si antes decía que era un tabaco que me llevaría a una isla desierta, como Virginia Maduro, entre este Best Brown, más o menos dependiendo incluso la ocasión o el momento del día, me quedo con estos dos tabacos. Más que ningún otro Virginia, mira que los Capstan están también, pero me quedo con estos. Es que es otra liga para mí. Yo he llegado ya al punto ese de que el agujero que era por encima del tabaco ya no tiene. Ya no tiene, ¿no? Es una lástima. Lo que tiene, a veces las pipas de maíz tienen eso, que donde tiene como el saliente este del caño para fumar queda, y a veces queda como un poquito el hueco y el tabaco queda ahí un poco, pues, entre comillas, desperdiciado. Ahora mismo está el tabaco del final así. Aguantando la ceniza. Sí que es verdad que hay unas monedas que son de malla, que la pones al final y evita pues eso, ¿no? Pero es que ahora mismo no las tengo aquí. Yo ya estoy también ahí, ya en las últimas, que creo que hasta veo ya el agujero. Un poquillo. Es un tabaco de esos que dices, me lo quiero fumar hasta... Yo de hecho lo que voy a hacer ahora es dejar incluso que se apague un momentito, volver a darle un toque de fuego y volver a disfrutarlo hasta el final. Porque lo merece este tabaco. Y esto, bueno, pues curioso, pero le tienes que decir a tu amigo que vuelva a hacer de su hidromiel, de esta hidromiel casera que hizo, porque la verdad es que ese día, es que fue aquello de con el Best Brown hizo... Porque es que fue... Ya sabes, Adri. Dedícate a hacer hidromiel. ¿Y el precio de esta botella? La compraste en la licorería que tenemos aquí al lado, ¿no? Sí, en Janet. Que está bastante surtida de Está licores. sobre los 13-14 euros. Bueno, 13-14 euros, bueno. Medio litro. ¿Y tú que has probado más hidromieles y tal? ¿Qué te parece así? Para mí... 4 estrellas, 3, 2... Ya te digo que para ser una receta tradicional, a ver, todas las hidromieles son dulces, obviamente, están hechas con miel. Obvio. Pero para ser la receta tradicional, por así decirlo, me parece un poquito demasiado dulce. Pero bueno. Eso no quita de que esté rica. Si Lo digo. estuviera un poquito más bajada de dulce, Sí. estaría mejor. A mí me pasa un poco como... Y si tuviera alcohol, Me pasa un poco como dice Dani, que es que está rico, pero en la fumada... el maridaje hay otros que me han gustado más, realmente. Pero bueno, no está mal, está curioso. Yo sigo con la pipa en la boca, sin fumar. Pero voy chupando, que sabe. Tabaco que no os va a decepcionar, de verdad, es un tabaco muy muy bueno. Hasta el final, pero hasta el final que merece la pena, son de esos tabacos que merece la pena apurarlos porque hasta en las últimas hebras los toques tostados, el toque seco un poquito más fuerte pero súper agradable y el dulzor está ahí, ¿eh? totalmente. Es que por nariz incluso, o sea, acabo de ahora, como habéis podido ver, y picor cero realmente. Un tabaco que yo sí que sería, para mí un tabaco para todo el día. ¿De rotación? Sí. ¿Lo volvería a comprar? También.
¿Lo embodegaría? Por supuesto. Las 3 preguntas ya están hechas, porque están hechas de verdad. Ahora iba a decir. Si alguno de vosotros tiene alguna lata por ahí o tiene varias embodegadas y nos quiere compartir una, nosotros con mucho gusto lo reseñaremos. Lo reseñaremos. Aunque hayamos acabado de reseñarlo, pues haremos otra reseña. Lo haremos. Si nos llega una lata madurada, lo haremos. De hecho, sacaron una versión madurada. Si quieres, si lo buscas en Tabaco Reviews aparece. Que era una versión como especial del Full Virginia Flake. Que de hecho tenía menos puntos que este. Supongo que también por las valoraciones, que tendría menos. Y era muy curioso, era una especie de Full Virginia Flake edición especial. ¿El plug? ¿También en plug? Sí, está en plug. O estaba, por lo menos. Este no lo he visto nunca, ¿eh? Pues ya, es lo mismo, Mira, pero si pone le das plug. aquí a tabacos, arriba. Tobaccos. Y pones Full Virginia Flake escrito y ya verás cómo sale. Lo que me hubiera gustado hacerme con una lata de esas. ¿Este? Sí. Edición limitada. Este. Añejado, edición limitada. Que luego recuerdo cuando lo leí en su momento que había gente que decía, pues no me parece que haya tanta diferencia con el normal, ¿no? Este está en 3,3. Bueno, igualmente. Pero solo hay 4 personas. Por eso, los 4 que se la llevaron. Llegaron y dijeron, han llegado 100 latas, para mí las 100. Sí, hipotecó todo el dinero. Dio el dinero de los ahorros de la universidad de los hijos, lo dio para comprarse el tabaco esto. De 2 años tenían. Envejecido 2 años. Yo creo que este tabaco es un tabaco que lo puedes dejar y va a ganar, pero vamos. Conociendo a Sergio la lata que guardó, ¿cuándo la abrirás? No lo sé. Ya veremos. Cuando lo entierren será, bueno, y esta lata me la dejarás, papi, me la dejarás para mí, ¿y tú qué le dirás? ¡Nah! Yo me la llevaré hacia el infierno. Se la llevará ahí. Hijo mío, debes desprenderte de las cosas terrenales. ¡Nah! Pues bueno, me sabe mal por Sergio que está como diciendo, bueno. Entonces, ¿qué te parece? Tu veredicto final, y aparte de cuántas estrellas le pondrías en Tabaco Reviews si tuvieras que añadir una reseña. Yo creo que le pondría 1 estrella. Sobre 1, ¿no? No, realmente... Uy, que se le cae el fusil. Ahí, firmes. No, realmente este sería de los pocos tabacos que sí que le daría 4. ¿Este creéis que sería un tabaco para que entre en el top de la siguiente... O sea, de cuando acabemos la temporada, ¿sería un tabaco para top? Dejad también comentarios. Dejad comentarios y lo miraremos todo. No abriremos la lata porque estará vacía ya, pero... Yo también estoy ya al final. No sé cómo estás. ¿Tú aún te dura? Yo creo que le daré ya un último fuego, pero ya fuera de cámaras, para seguir disfrutando, lo que me sabe mal también el compañero que... Por el tema de... ¿Cómo ha quedado la pipa? Al final ya ha quedado tostadita por dentro. Sí, ya quedaba sobre todo por esta parte. Pero bien. Fumada genial. Yo esto me lo apunto. O sea, y después de tener tus impresiones y demás, Sí, totalmente. prometido que me voy a comprar una pipa de maíz. Pero bueno, si puede ser con otro licor, mejor. Sí, que deje un poco resaltar esos dulzores del Con tabaco. café solo tiene que estar. ¿Y tú qué? Bueno, Dani, ¿tú cómo lo valoras? ¿Qué le pondrías? Yo le doy un 3, la verdad. Un Un 3. No... No te acaba para 4. No me acaba para 4, la verdad. Está bueno, sí, pero no sé, a mí me falta algo más. Es que yo, como Son siempre, me encantan los vapers y este lo noto que le falta algo. No que le falte perique, pero ¿Qué es lo que...? que también, pero no, para mí me falta algo. Claro, que más. también son gustos. Y aparte a él, por Claro. ejemplo, le gusta más el Best Brown, que también es un pedazo de tabacazo para el capazo. Pero bueno, que si lo veis por la calle y le queréis pegar, no vamos a decir que no tampoco. Recibí, o sea, si voy por la calle recibo amablemente los escupitajos también. Pues mira, es algo que digo, que me la iba a encender. Después me la enciendo ahora para ya despedirnos y saboreando este tabaco también. Es que hasta en el reencendido final, es que...
Pues yo sí, yo le pongo sus 4 estrellas sin dudarlo, sin dudarlo. Es un tabaco que si tanto lo quiere la comunidad, como hemos dicho, por algo será. Y ya para, pues un poco para finalizar el vídeo, es un tabaco que recomendamos desde la ruta, por supuesto que sí. Obligamos a que lo probéis, o sea, cuando lleguen a España, por favor, probarlo. Tampoco con mucho entusiasmo dejarnos para nosotros también y dejar para otros compañeros que también lo quieran probar, pero hasta aquí la reseña de hoy, no sé, yo creo que... Las cosas buenas hay que compartirlas, así Bastante. que no seáis avariciosos cuando lleguen a España. Tabaco galáctico y qué decir de Samuel Gawith, es que se ha cubierto de gloria con este tabaco. Así que yo creo que hasta aquí la revisión de hoy. Como hemos dicho, reventar la caja de comentarios de comentarios. Nunca mejor dicho. Y nada más. Seguimos navegando con el Tito Samuel a próximas revisiones. Muchísimas gracias y hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Eso está algo también. Sí, pongo el stick del Scrooge Él en esta es como yo con con la... Salty, No, con los puros. no. Sí, He hecho la pipa. con la de... Como la mía, chaval. Cuando deje de acabar. Cuando dice que cuando dejes de hablar, tú puedes continuar. Joder. Ay, ¿qué tienes? Pueden pasar horas. Qué cabrón. Ya está. Ya podemos. Es que encima le da rabia algo que realmente es. Pero el rato que ha tardado en buscar, en coger... Fue lo fácil que era, por lo mismo él hablando. Así todo el día. Por lo menos esto servirá. Por lo menos esto servirá para rellenar en la parte del final del vídeo. Porque si digo tomas falsas ya no sirve. Yo hablo, él ríe. Porque mira, os voy a decir cómo sería un vídeo si Dani fuera el que hablara. Sería. Hola y adiós. Esto es. Pero yo sé que soy así. Yo no lo niego. Ay. La magia de YouTube, que se acaba el vídeo y yo tengo el tabaco sin encender. Ojo, Ay. Esto no está apagado. No está apagado. Y ahora de verdad. A mí no se haya visto. Sí, parece whisky o parecen los típicos vasos que te encuentras el domingo así. Donde terminan todos los cigarrillos. Corte, voy a por papel. Pues hay que decir que no le ha dado el micro de milagro, Ha sido. No te pasa nada. Bueno, después de limpiar el estropicio que hemos liado, vamos a continuar. Sí, no, que se vea, no, algo así se queda. Van a pensar que ya está. Vamos todo lingas ya.